Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del caso real que inspiró a la película Psicosis y la masacre de Texas, la historia de Ed Gein. Para introducirnos en el caso y tener un contexto de quién era Ed Gein, hablaremos del caso que redefinió el terror y que generó historia. El asesino no siempre es un extraño, a veces el monstruo vive al final del camino, en la casa más silenciosa del vecindario. Hoy exploraremos la historia de Ed Gein, el hombre cuya vida inspiró algunas de las películas más aterradoras del cine moderno, e incluso inspiró a muchos de los asesinos modernos que conocemos hoy en día. En la década de 1950, Plainfield era un pequeño pueblo donde todos se conocían. Ed Gein era visto como un vecino bastante solitario, algo excéntrico, pero aparentemente inofensivo. Nadie imaginaba que detrás de esa calma se escondía una mente bastante fracturada. Lo que diferencia a Ed Gein de otros criminales no es la cantidad de víctimas, sino el tipo de obsesión que le llevó a cruzar los límites de la realidad. Su historia es la de un hombre consumido por la culpa, la soledad y una devoción enfermiza hacia su madre. Para entender el origen del horror de Ed Gein, tenemos que mirar hacia su infancia, el verdadero inicio de su caída. La cuna del trauma. Augusta Gein era una mujer extremadamente autoritaria y religiosa. Crió a sus hijos bajo un control estricto y moral, convencida de que el mundo exterior era corrupto y peligroso. Ed creció aislado con una visión bastante distorsionada del bien y del mal. En esa granja solitaria, su madre controlaba cada aspecto de su vida, qué podía leer, con quién podía hablar y cómo debía pensar. No había espacio para el afecto ni la independencia, solo para el miedo y la obsesión. Cuando su hermano Henry comenzó a cuestionar a Augusta, una tragedia terminó separando a la familia. Ed quedó solo con la única figura que amaba y que temía al mismo tiempo. Tras la muerte de su madre, algo en él se quebró. La pérdida se convirtió en obsesión y la soledad en su único refugio. La obsesión y el descenso. A partir de entonces, Gein comenzó a comportarse de forma errática. Pasaba gran parte del tiempo en su casa leyendo libros sobre anatomía y ritos antiguos. Su aislamiento se intensificó y con él sus fantasías también aumentaron. Las autoridades descubrirían años más tarde que Gein había desarrollado una fascinación por recrear la imagen de su madre, intentando reconstruir lo que había perdido. No buscaba placer, sino llenar un vacío imposible. En 1954, desapareció una mujer llamada Mary Hogan, dueña de una taberna local. Nadie sospechaba de Ed, aunque sus bromas eran inquietantes sobre el paradero de la mujer. Ahora la verdad parecen escalofriantes. Era el primer indicio de que algo terrible ocurría en Plainfield. El descubrimiento. Años después, la desaparición de otra mujer, Bernice Worden, llevaría a las autoridades directamente a la granja de Gein. Lo que encontraron allí reveló el alcance de su desconexión con la realidad. El interior de la casa mostraba signos de abandono total y de una mente en ruina. Entre los escombros y objetos extraños, la policía encontró evidencia de sus actos, que más tarde conmoverían a todo el país. El propio Gein cooperó con la investigación de forma casi indiferente, hablando de sus acciones con una calma que desconcertó a todos los agentes. Fue declarado mentalmente incompetente y enviado a una institución psiquiátrica. El legado. El caso de Ed Gein dejó una huella bastante profunda en la cultura popular. Inspiró a escritores y directores a crear personajes como Norman, Leatherface y Buffalo Bill, figuras que representan la mente rota detrás del terror humano. Pero más allá del morbo, su historia es un estudio sobre cómo la represión, el fanatismo y la soledad pueden distorsionar por completo la percepción de la realidad. Ed pasó el resto de su vida en hospitales psiquiátricos, donde murió en 1984 a los 78 años. Su granja fue destruida, pero el mito del vecino monstruo seguirá vivo, mientras el cine y la mente humana busquen respuesta en la oscuridad. La historia de Ed Gein no solo es un caso criminal, es una historia de advertencia sobre el poder del aislamiento y la obsesión. El verdadero terror no siempre proviene del mal, sino de lo que puede ocurrir cuando una mente pierde toda conexión con la empatía y la realidad. ¿Qué película crees que representa mejor su historia?
Déjalo en los comentarios. Y si te gustan más los análisis de casos reales y su impacto en la cultura, suscríbete para descubrir más historias que marcan la historia del terror. Bye bye.